Cuando Clarion despertó, se encontró con que su almohada estaba húmeda por la nieve derretida. Si no fuera por eso, quizá habría creído que su excursión al invierno no había sido más que un sueño. Pero, por otra parte, ahí estaba el abrigo también, en lo más profundo de su armario. Todo fue real. La biblioteca construida en el hielo, el lobo que recorrió el bosque enterrado en nieve, el libro que describía un don perdido hacía tiempo, y un muchacho de cabellos níveos que la guió a través del frío. Creo que eres capaz de mucho más de lo que piensas. Quizá el talento onírico también resida en ti. Parecía una esperanza demasiado ambiciosa, pero esa noche determinaría de una vez por todas si podía sellar la barrera y despertar a sus súbditos del letargo. Esa mañana los tenía especialmente presentes. Así pues, en cuanto se recompuso, le pidió a Artemis que la escoltara a los campos de Matricaria, el lugar en el que las hadas curanderas llevaban a cabo su trabajo. Era uno de los rincones más tranquilos del verano, una llanura alfombrada de tanacetos en la que también había algunos manantiales. Beber sus aguas tenía un efecto analgésico, por lo que las curanderas solían llevar viales llenos de agua consigo. Clarion sintió una irremediable oleada de alivio al ver que el lugar seguía intacto. No todas las zonas de la Tierra de las Hadas habían sido tan afortunadas. El día anterior, un enjambre de pesadillas en forma de pulgón descendió hasta los huertos de calabazas del otoño y los campos de algodón para consumir cuanta vida había en ellos. No había podido verlo con sus propios ojos, pero Artemis compartió con ella los rumores que le llegaron de los otros guardianes. Para cuando el sol se elevaba por encima del horizonte, Clarion y Artemis ya estaban en la clínica, albergada en el hueco del tronco vacío de un arce. Aterrizaron en una de las setas que hacían las veces de porche delantero y que estaba repleta de mecedoras. Unas luces titilaban en la ventana incluso a esa hora temprana. Las hadas curanderas tenían turnos constantes para garantizar auxilio a cualquier hada que lo necesitara fuera cuando fuese. Frente a la puerta, con el aroma ácido de los tanacetos inundando sus fosas nasales, Clarion vaciló. Una terrible combinación de nerviosismo y culpabilidad atenazaba su estómago. Desde el ataque no había ido a visitar a Rowan o a los demás, y ahora no sabía cómo enfrentarse a ello. ¿Preparada?, preguntó Artemis con amabilidad. Su voz, sumada a la firmeza de su presencia, la ayudaban a mantener la calma. Aunque preparada era una palabra un poco fuerte, pero podía hacerlo. Asintió con la cabeza. Llamó a la puerta y una hada curandera la abrió. Lucía un lirio de agua a modo de vestido y su cabello negro estaba recogido bajo una cofia de enfermera. Tan solo un par de mechones ondulados escapaban de ella y se acomodaban junto a su piel color ocre. «Buenos días», saludó justo antes de impresionarse al reconocer quién era la persona que había llamado a su puerta. «Oh, Alteza, no te esperaba. ¿Qué te trae por aquí?» «Me gustaría visitar al ministro del otoño». A pesar de que ya sabía la respuesta, Clarion no pudo evitar preguntar: «¿Presenta algún cambio?» Las alas de la curandera se mostraron alicaídas, igual que su expresión. «Por desgracia, no. Lamento no tener mejores noticias. Nos estamos esforzando por dar con un antídoto, pero...» «Hacen lo que pueden», la consoló Clarion. «¿Puedes llevarme con él, por favor?» La curandera hizo una reverencia con la cabeza y procedió a guiarla a ella y a Artemis hasta el pabellón de los enfermos, que se encontraba al otro lado de una cortina hecha con cuentas y perlas. Clarion se quedó paralizada en el umbral, aquejada por una amenazante sensación de náusea. Nunca había visto aquella sala tan llena. En el suelo había 11 catres recubiertos con musgo y semillas de cardo mariano, y sobre cada uno de ellos descansaba un cuerpo demasiado quieto. Como si se tratara del frío del invierno, el silencio sepulcral de aquel lugar se apoderó de ella. «Las dejo tranquilas», dijo la curandera. Sin decir nada, Clarion se movió entre las hileras con la mirada puesta en las siluetas encantadas de las hadas que habían sucumbido hasta que se detuvo junto a la de Rowan.
Tenía el ceño fruncido como resultado del mal sueño en el que estaba sumergida su mente. Su cabello cobrizo se derramaba caótico sobre la almohada. Sus ya de por sí prominentes pómulos parecían más afilados que nunca. Verlo así hizo que el corazón de Clarion se contrajera. La frustración que le generaba la impotencia le frustraba y dolía a partes iguales. «Lo siento», susurró. Entonces cerró los ojos y algo destelló en los límites más recónditos de su conciencia. No sabría identificar la sensación. Fue tan fugaz e inexplicable como un estremecimiento bajo la luz del sol. La sensación de que algo fallaba incluso cuando todo parecía tranquilo. Con cada segundo que pasaba aquel sexto sentido o lo que fuera parecía acentuarse. Se adueñó de su cabeza. Una pincelada fría y oscura que despedía destellos de una siniestra luz y se enroscaba en torno a la mente de Rowan. ¿Acaso era esa la magia que lo mantenía aletargado? Cuando se centró en ello, Clarion tuvo que retroceder movida por el asombro. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y sus pulmones expulsaron todo el aire de golpe. Se le contrajeron las costillas con tanta fuerza que pensó que no podría volver a respirar. Clarion no sabía cómo había sido el miedo que el ministro había sentido, pero imaginaba que fue algo similar a eso. Se alejó un paso de él. «Alteza». Artemis estuvo a su lado en cuestión de segundos para tomarla de codo. Su mirada estaba puesta en el ministro. «¿Te encuentras bien?» Clarion necesitó un momento para encontrar su voz. «Creo que sí». Despacio, Artemis le soltó el brazo. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé exactamente», dijo mientras se frotaba la sien. Al interponer un poco de distancia entre ellos, el terror se había disipado lo suficiente como para que pudiera pensar con claridad. Había sido capaz de ver el poder creciente de la pesadilla, como si fuera un nudo, o tal vez una cadena ineludible que lo mantuvieran atado al reino de las pesadillas. ¿Confirmaba aquello la teoría del guardián? Por muy pequeña que fuera, parecía que sí tenía algún tipo de vinculación con el don de los sueños que antaño poseyeron las hadas oníricas. Ahora esperaba que fuera suficiente como para reparar la barrera que éstas habían dejado tras de sí. Esa noche no podía permitirse fallar, por el bien de todos. «Has venido de visita». Clarion salió de su ensimismamiento y Artemis inclinó la cabeza con un murmurado «Majestad». Elvina acababa de salir de una habitación trasera acompañada por una hada sanadora. Tenía las manos entrelazas y una expresión de solemnidad. La cortina de suculentas danzaba lentamente a sus espaldas. Allí, envueltas por la luz de la mañana, Clarion pudo apreciar lo cansada que parecía la reina. «Sí», respondió, «quería ver cómo estaban». Elvina se limitó a asentir. Al fin y al cabo, habían tenido la misma ocurrencia. A Clarion le sorprendió comprobar que al menos se parecían en eso. Al margen de lo distinta que fuera su forma de pensar, ambas amaban a sus súbditos y sufrían por ellos. Tras un instante de silencio, Elvina dijo: «Mañana tienes una reunión con la ministra del verano». Clarion no pudo reprimir un suspiro al acordarse de las obligaciones que le imponía su agenda. «Así es. Y después de eso, deberás acudir a una consulta sobre el vestido que llevarás durante la coronación, además de prestarte para los arreglos y pruebas finales. Solo faltan 2 semanas para...» «Lo sé», cortó Clarion con un timbre de impaciencia. Elvina se la quedó mirando, perpleja. Las pocas veces que se había atrevido a interrumpir a la reina de la Tierra de las Hadas, reaccionó agachando la cabeza en señal de respeto. No pretendía ser tan irrespetuosa, pero pensar en vestidos, menús y ceremonias no lo soportaba, y menos al verse rodeada de todas las hadas a las que no consiguió proteger pese a que era su deber. Pero, ¿qué alternativa tenía sino fingir? «Es decir, sí, lo sé. Gracias». Elvina recuperó la compostura y se encaminó al exterior. «Es bueno que te preocupes por ellos, pero quiero asegurarme de que te centras en tu coronación y en dominar tu magia antes de que llegue».
De las pesadillas me ocupo yo. Estoy centrada. Elvina alzó una ceja. La ministra de la primavera me comentó que te vio algo despistada en su último encuentro. Solo son nervios. Clarion dudó y atravesó la habitación para quedarse flotando junto a Elvina. Y no puedo evitar preocuparme un poco, porque incluso aunque tu plan funcione, seguiremos sin poder despertar a estas hadas. El semblante de Elvina se ensombreció, pero apoyó una mano en el hombro de Clarion. Hallaremos un modo. Mientras tanto, debemos procurar que no caiga nadie más. Mi plan progresa. Nuestra tintineadora real me ha estado ayudando. Petra, apuntó Clarion como un acto reflejo. Elvina parecía incapaz de recordar su nombre. De acuerdo. La razón le decía que no debía sentir decepción, ni que Petra tuviera potestad para desobedecer a la reina como si nada, y mucho menos teniendo en cuenta que su posición como tintineadora real podía peligrar, y sin embargo no le gustaba. Eso está bien, repuso Clarion. Tiene mucho talento. Aquellas palabras parecieron tranquilizar a Elvina. Entonces, intenta no torturarte demasiado. Ya me ocupo yo de esto. Por supuesto, pero todo lo que pudo pensar fue un no. Lo haré yo. Justo antes del atardecer, Clarion metió el abrigo, los mitones y las botas en una bolsa de viaje. Abrió las puertas del balcón y se dejó abrazar por la luz dorada del crepúsculo. Los rayos del sol se derramaban espesos como el almíbar entre las ramas del árbol del polvillo de hadas, de manera que distintas figuras de sombras quedaban dibujadas en la tierra. Las hojas susurraban con suavidad alimentadas por la brisa, como si quisieran despedirse de ella. ¿Otra salida, Alteza? Artemis estaba sentada en su rama habitual mientras pasaba las hojas de un libro. Se había acostumbrado tanto a aquella rutina que ni siquiera se molestó en apartar la mirada de lo que fuera que estuviera leyendo. Clarion escrutó la portada. El título era algo así como El lenguaje floral del amor. Clarion contuvo una risita. ¿Qué estás leyendo? Nada. Artemis cerró el libro y la miró. Después, tras recobrar el decoro, carraspeó y añadió: «No vuelvas muy tarde, por favor». «No lo haré». Sonrió con inocencia. «Le gustan los narcisos, por cierto». Artemis enrojeció. Clarion agitó la mano a modo de despedida y echó a volar hacia el invierno. Para cuando llegó, Milori ya la esperaba y no estaba solo. Una lechuza nívea que lo doblaba a la altura aguardaba a su lado. La sangre se le heló en las venas por la aprensión. Desde su llegada a la tierra de las hadas, le habían dicho que las aves de presa eran la mayor amenaza para su gente. Y ahí estaba Milori, dándole palmaditas cariñosas como si no fuera más que un dócil ratoncito. Desde luego, las hadas y duendes invernales no le temían a nada. «¿Qué es eso?», preguntó. «Esta es Noctua», dijo Milori, como si aquella fuera una respuesta más que razonable a la pregunta que acababa de hacerle. Tras un instante, añadió: «Es una lechuza nevada». Sí que le había mencionado que prefería a las lechuzas. Así que no era broma. Los ojos amarillos de la lechuza resplandecían en la oscuridad cada vez más densa. Se movía con la imprecisión errática típica de los pájaros con la que Clarion no terminaba de sentirse cómoda. La forma que tenía de mover la cabeza respecto al cuello era del todo antinatural. Le paralizó atisbar una de sus patas ganchudas y que, por otra parte, Milori sujetaba con una correa. «Nunca bromeo cuando hay lechuzas o búhos de por medio», replicó solemne. «Pues estás loco». Milori se limitó a sonreír. «¿No quieres conocerla?» Clarion contuvo un gruñido de hastío. «Uf, sí, lo estoy deseando». Dejó caer la bolsa y sacó la ropa de invierno. Cuando abrochó el último botón del abrigo, caminó hacia la frontera y dejó que el frío del invierno cayera sobre ella como una jarra de agua helada. Mientras se adentraba en él, no pudo evitar pensar en el aspecto cálido que presentaba Milori bajo la luz del sol poniente, que atravesaba sus alas transparentes en una amalgama
de destellos dorados y rojizos. Y ahora que no le quedaba más remedio que contemplarla de cerca, admitía que Noctua era una criatura muy bella. Sus plumas brillaban con el resplandor de la nieve, tan blancas como el cabello de Milori. Un colgante de cristal pendía de una cuerda alrededor de su cuello y unas riendas colgaban a su espalda. «Vamos a montarla, ¿no?», preguntó Clarion con todo el entusiasmo que fue capaz de reunir. «Bueno». Milori sujetó las riendas y desató la pata de Noctua. «Será más rápido que ir caminando». «¿Estás seguro de lo que haces? Estás a punto de enfrentarte a las pesadillas por voluntad propia», señaló él. «Pero te da miedo una lechuza». Clarion reprimió las ganas de golpearlo en el brazo. «No me da miedo». Él le dedicó una media sonrisa recelosa, como diciendo: «Sí, claro». Pero tuvo la deferencia de decir: «¿Nos vamos?». «¿Qué opción hay?», murmuró ella. Con un suspiro de resignación, Clarion se encaramó al ave. Noctua giró la cabeza unos 180 grados para mirarla con sus ojillos inquisitivos. Clarion barajó la posibilidad de tirarse al suelo de inmediato. Si aquel pajarraco echaba a volar con Clarion sobre ella, acabaría cayéndose y matándose, dado que no podría desplegar sus alas tapadas como las tenía. Debía de ser la primera vez en la historia que un hada tenía miedo a las alturas. Por suerte, Milori no tardó en unirse a ella. «Agárrate». Clarion rodeó la cintura de Milori con los brazos. Él azuzó a la lechuza para que alzara el vuelo y, sin dudarlo, Noctua desplegó las alas y se elevó por los aires. El viento la golpeó en la cara y el estómago se le puso del revés. Clarion tuvo que esforzarse por no gritar mientras volaban por un cielo cada vez más nocturno. Enterró la cara entre los omoplatos de él para no ser testigo de la velocidad a la que dejaban atrás el suelo. «¡Odio esto!», Milori rió. Fue un sonido tan cálido y agradable que casi hizo que todo aquello valiera la pena. Casi. Cuando por fin se atrevió a echar un vistazo, se encontró con unas vistas espectaculares. Se habían elevado lo suficiente como para que Clarillon sintiera que podía estirar el brazo y arrancar la luna del firmamento. Las alas de Noctua atravesaban las nubes y dejaban un rastro blanquecino tras ellas. Entonces descendieron abruptamente. El cabello se le arremolinó alrededor del rostro en una danza incontrolable, alimentada por las ráfagas cada vez más severas. Milori llevó a Noctua hasta una rama y se bajó de ella. Después le ofreció una mano a Clarion para que hiciera lo mismo y descendiera hasta un montón de nieve. Clarion dio una vuelta sobre sí misma para asimilar bien el entorno que la rodeaba y que cada vez la hacía sentir más inquieta. En aquella área del bosque del invierno, los árboles habían crecido de forma extraña. Sus troncos pálidos presentaban ángulos rectos y rígidos, y la corteza era áspera, retorcida y llena de nudos con formas sombrías que se asemejaban a unos ojos. Las ramas ansiaban tocar el cielo. Y un poco más adelante pudo ver una brecha entre los árboles. Un escalofrío le sacudió el cuerpo mientras una vocecilla en lo más hondo de su mente decía: «¡Corre!». Era la misma voz que oyó cuando se enfrentó a la pesadilla en el salasadilla en el otoño, alzándose ante ella con esos horribles ojos de color violeta. Allí, en ese lugar, algo no iba bien. «¿Dónde estamos?». «En un lugar al que acude muy poca gente», dijo Milori, sombrío. «Sígueme». Una vez dejaron atrás las sombras de los abedules y llegaron a un claro en la falda de la montaña, Clarion necesitó unos segundos para asimilar qué era exactamente lo que tenía delante. Un inmenso lago se extendía ante sus ojos, congelado y sólido, mirando a la luna como una pupila petrificada. Clarion sintió una aversión instantánea por todo el cuerpo. «¡Corre!». «Aquí», dijo Milori. «Aquí están encerradas las pesadillas». Milori anduvo por la superficie y a Clarion le costó seguir sus pasos. Una capa de magia protectora vibraba y resplandecía levemente en el hielo, pero apenas se distinguían las oscuras aguas que había debajo.
Las profundidades vacías e insondables la perturbaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y, entonces, se percató de que algo la miraba fijamente. Un ojo violeta, comprendió. Un ojo que le heló la sangre en las venas. Fuera lo que había debajo del hielo estaba vivo. Las pesadillas están bajo el lago. Sí, afirmó Milori. Eso es. La amargura que encerraba su voz fue para Clarion como un pinchazo en el corazón. No podía ni imaginar el peso con el que cargaba. No solo debía preocuparse de sus súbditos, sino también de unas criaturas ante las que no tenía nada que hacer. ¿Qué sentía al saberse responsable de todas ellas? ¿Cómo era pasar los días escuchando, observando y esperando a que sucediera algo de lo que no podías defenderte? Milori... Pero su voz se extinguió en su garganta. ¿De verdad había algo que pudiera decirle? Él se volvió para mirarla. Separó los labios como si estuviera a punto de decirle algo. Pero justo en ese momento tuvo la horripilante sensación de que todas las pesadillas atrapadas en el lago dirigían su mirada hacia ella. Ser consciente de que estaban ahí desató múltiples estremecimientos en cada fibra de su ser. Aquella necesidad casi instintiva de salir volando de allí volvió a aquejarla. Un violento temblor le sacudió la columna vertebral. Mantuvo la compostura tanto como pudo y siguió a Milori hasta el centro del lago. Cada paso que daba parecía alterar a las pesadillas. Era como si una pisada suya tuviera el poder de repelerlas. Pues aquí estamos. Clarion detectó el problema al momento. Había una fisura en el hielo. No sería fácil divisarla a la luz del día, pero allí, en plena oscuridad, emitía un siniestro resplandor, como si lo que fuera que contuviera estuviese a punto de estallar. Se colocó sobre la grieta para examinarla más de cerca. Logró distinguir los hilos dorados de la magia onírica que conformaban la barrera. En ese punto se había vuelto delgada y raída, como si fuera una colcha desgastada. Algunas pesadillas habían conseguido atravesar la barrera y salir al exterior, derramándose sobre el hielo como si fueran una espesa mancha de tinta, hambrientas y con dientes rechinantes. Una terrible esquirla de clarividencia brotó en la mente de Clarion. ¡Van a romperla! Exacto, dijo él. He intentado sellar las grietas con hielo, pero cada vez que vuelvo es como si no hubiera hecho nada. Aquello no le sorprendió. Por mucho que las pesadillas de mayor envergadura continuaran atrapadas bajo la red tejida por la magia de los sueños, no pararían hasta crear un boquete lo suficientemente amplio como para poder escapar por él. Las demás solo tendrían que esperar a que la barrera se deteriorara para poder atravesarla también. A no ser, claro, que Clarion pudiera reforzarla. Cerró los ojos y se concentró en las fibras deshilachadas y viejas de la magia onírica. Podía verlas, brillantes como una estrella, resplandecientes en la oscuridad tras sus párpados. Lo hacía con la misma claridad con la que había percibido el poder de la pesadilla en la mente de Rowan. Cuando se imaginó envolviendo aquel hilo dorado con los dedos, sintió un arrebato de felicidad. Quería que la rodeara como si fuera una prenda de ropa, acurrucarse en él y dejarse mecer por su calidez. Lo cierto era que la sensación no distaba demasiado de la de su propia magia. No obstante, no pasaba inadvertido lo frágil de aquel poder en el presente. Si pudiera enhebrar la luz de las estrellas en los agujeros con los que el tiempo había erosionado la barrera, invocó su magia. Una luz dorada manó de su piel. Bajo sus pies, ahogado por la gruesa capa de hielo, se oyó un siseo. Un sudor frío le recubría la nuca, pero no dejó de concentrar su magia en las manos. Su primer pensamiento fue que no debía controlar, sino proteger. Su magia se entretejió en el tapiz de magia onírica. Las pesadillas bramaron iracundas al tiempo que su poder teñía el mundo entero de un fulgurante dorado. Milori se la quedó mirando con total perplejidad y la boca entreabierta. Tuvo que obligarse a bostezar, apartar la mirada de él para concentrarse. En cuanto terminara de remendar
la parte raída de la barrera, Milori podría congelarse sobre el hielo partido si quería. Algo retumbó en el interior de la prisión. El hielo se sacudió bajo sus pies. Su magia titilaba como una vela a punto de apagarse, y tuvo la impresión de que todo su trabajo se deshacía como un ovillo de lana que estuviera suelto. La invadió el pánico. ¿Puedes aguantar?, gritó Milori. Me parece que es... Un estruendo resonó por todo el claro provocado por una pesadilla que se había lanzado contra la barrera. Clarion se tambaleó y acabó perdiendo el equilibrio sobre la resbaladiza superficie. Al trastabillar, tuvo la sensación de que se le saldría el estómago por la boca. Se quedó sin aliento y notó cómo un lacerante dolor le recorría las alas. Era doloroso, pero lo único en lo que podía pensar era en la frustración. Qué cerca había estado. Pero como prueba de sus esfuerzos tan solo quedaba una fina capa de polvillo de hadas sobre el hielo iluminado por la luna y cuyo brillo se desvanecía como un ascua en una hoguera moribunda. Desprendiendo una maldad ineludible, las sombras nadaban amenazantes bajo sus pies. «Clarion», llamó Milori, «¿estás bien?». Antes de que pudiera responder, les llegó el sonido quedo del hielo al quebrarse. Justo detrás de Milori, una silueta oscura emergió de las profundidades del lago como si fuera humo. Se arremolinó sobre sí misma antes de expandirse como una gota de tinta en el agua. Clarion distinguió la forma de unas alas que se desplegaron hasta bloquear la tenue luz de la luna. «Milori», susurró. La sangre le huyó del rostro. Despacio, Milori se volvió hacia aquello. La silueta vaporosa de la pesadilla se retorció y sacudió hasta adoptar la forma reconocible de un cuervo. Uno por uno, 10 ojos violetas brotaron en su anatomía. Las pupilas titilaban como si lucharan por enfocarse. Flexionó las garras tentativamente, como si experimentara con ellas. Después batió las alas 1 y 2 veces, conjurando así una fétida ráfaga de viento. Se elevó aún más hacia el firmamento con todos sus ojos puestos en ella. El cuervo pesadilla graznó y a continuación cayó en picada sobre Clarion. Ella ni lo pensó. Se tiró al suelo y rodó. Un dolor agudo le atravesó el cuerpo. Las garras de la pesadilla se clavaron en el punto exacto en el que había estado hasta hacía una fracción de segundo. La bestia se recuperó casi al momento para perpetrar un nuevo ataque. El corazón le latía desbocado, tan fuerte que retumbaba en sus propios tímpanos y amortiguaba el sonido de su respiración entrecortada. Su mera presencia le ponía la piel de gallina y enturbiaba su mente con una incesante cantinela. «Corre, corre, corre». La pesadilla se abalanzó sobre ella. El terror que había procurado mantener a raya en lo más profundo de su ser empezaba a estar peligrosamente cerca de los poros de su piel. No podía detenerla. No podía con eso. No podía... Una ráfaga de escarcha impactó contra el cuervo y lo desvió de su curso. Este cayó en un montón de hielo, disolviéndose en una espesa nube de humo antes de recomponerse de nuevo en una figura aún más terrorífica que la anterior. Desplegó unas alas con múltiples articulaciones de las que gotearon unas sombras viscosas en cuanto se elevó al cielo. Lanzó otro bramido. Fue tan desgarrador que Clarion lo sintió vibrar en los huesos. Descendió en picada de nuevo, esta vez con las garras extendidas hacia Milori. «¡Noctua!», gritó él. «¡Ahora!». El graznido emitido por Noctua reverberó con furia. Descendió sobre la pesadilla como una tormenta de nieve. Batía las alas sin parar, igual que las patas. Surcaron el cielo convertidas en una maraña blanca y negra. Clarion contempló la escena con el corazón en un puño hasta que Noctua logró liberarse. Un hilillo de sombras le colgaba del pico como si fuera sangre. Clarion llegó a la conclusión de que debía revisar los prejuicios que tenía sobre las lechuzas. La pesadilla aprovechó la ocasión. Con un batir de sus alas crujientes, ascendió hasta que su silueta quedó recortada contra la pálida cara de la luna creciente. Después,
Con un último alarido, huyó y se perdió en el bosque. Clarion se arrodilló de golpe y, con un grito de frustración, presionó el hielo con la mano. ¿Cómo había podido ser tan inepta? Sí, esa era la palabra. Lo tuvo en la palma de la mano y lo dejó escapar. A medida que la adrenalina se diluía, empezó a verse aquejada por fuertes temblores a causa del nerviosismo. Su pesada respiración se condensaba en el aire. ¡Clarion! Milori mantuvo la voz en calma, pero a Clarion no le pasó inadvertida la nota de pánico que encerraba. «Lo siento mucho. Nunca tendría que haber...» «Clarion», repitió él con más firmeza, «estás sangrando». Ella bajó la vista. Una mancha escarlata florecía en su brazo como una margarita al abrazo de la primavera. Ahora que recobraba sus sentidos, se sintió azotada por el frío y el dolor. Presionó la herida para detener la hemorragia, pero con un estremecimiento notó la humedad sobre su piel cada vez más fría. ¿Se le había roto la manga del abrigo? Bien, tranquila. Clarion suspiró profundamente. Siempre y cuando sus alas estuvieran protegidas, no había peligro real. Milori recorrió volando la escasa distancia que los separaba. ¿Te encuentras bien? Solo es un rasguño, repuso a toda velocidad. Un rasguño profundo, sí, pero sobreviviría. Lo siento, no he podido hacerlo. No, yo soy el que lo siente. La expresión de Milori era agónica. Te he puesto en peligro. Milori ya cargaba con demasiada culpa. Se negaba a permitir que añadiera más peso a dicha carga. Lo señaló con el dedo. No has hecho nada, ¿de acuerdo? Soy yo la que se ha puesto en peligro. Y como futura reina de la Tierra de las Hadas, digo que no hay más que hablar. Daba la sensación de que Milori no quería dejarlo pasar, pero lo pensó mejor al darse de bruces con la diferencia de rangos que Clarion había sacado a relucir. Voy a reparar las fisuras del hielo. Después deberíamos buscarte un sanador. Clarion se apretó el brazo con más fuerza. Se estremeció al sentir el tacto viscoso de la sangre que manaba por entre sus dedos. Sí, creo que es buena idea. Milori dudó, como si temiera que Clarillon fuera a desplomarse en cuanto apartara la mirada de ella. Acabó dándose vuelta, aunque no sin fruncir el ceño. Clarillon observó cómo subía los hombros al inspirar profundamente. Unos remolinos de hielo límpido como el cristal brotaron de sus manos extendidas con la suavidad de la niebla, arrojando destellos a la luz de la luna. La escarcha fue formándose en la superficie en patrones y figuras fractales que se endurecían sobre las hendiduras, como si fuera cerámica rota que se reparara con oro líquido. Una vez que hubo acabado, llamó a Noctua con un silbido. La lechuza acudió de inmediato, ululando en señal de reconocimiento. En cuanto aterrizó, Milori apoyó la frente contra su pico y musitó. «Gracias». Noctua sacudió las plumas, contenta. Ser testigo de aquella clase de vínculo, de cómo Noctua había intervenido en su defensa, despertaba mucha ternura en Clarion. «Es maravillosa», elogió en voz baja. A Milori se le iluminó el rostro. Hasta Noctua pareció regocijarse. Sí que lo es. La sonrisa de Milori se desvaneció un momento. ¿Puedes subir? Haré que nos lleve con los curanderos. Creo que sí. Clarion se encaramó a lomos de Noctua con toda la gracilidad que fue capaz de reunir. Una vez estable sobre el ave, se miró la herida del brazo con una mueca consternada. Aunque creo que voy a sufrir un poco intentando sujetarme. Me aseguraré de que no te caigas, replicó él sin dudarlo. Clarion nunca había conocido a nadie con tanta predisposición para hacer promesas tan solemnes. No era algo sobre lo que pudiera reflexionar largo y tendido, pues en cuanto Milori se unió a ella, le rodeó la cintura con un brazo. La repentina cercanía desató un calor en Clarion que empezó a ascenderle por el cuello. No tenía pinta de que fuera a caerse. De su piel se desprendía el aroma a pino y agua helada junto con la promesa de una nevada.
Su presencia mitigó el malestar que las pesadillas habían desencadenado en su interior. En ese momento, casi pudo creer que estaba a salvo. Sin pensarlo, Clarion hundió el rostro en el hueco del cuello de Milori y trató de ignorar que también a él se le espesaba la respiración.